Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Pueden sentarse. Una madrugada de estas, yo no podía dormir. Bueno, la bebé me despierta muy de madrugada y a veces no puedo dormir. Entonces yo le decía a Dios, Señor, le decía yo, ¿qué es lo que yo debo de enseñarle a este pueblo? Porque ustedes son un grupo muy hermoso. A veces uno espera ver una gran cantidad de personas, pero no todo empieza así. Todo empieza pequeño. Una gran empresa siempre empieza con poquito. Amén, gloria a Dios. Nunca empieza a lo grande, siempre empieza con poquito, y a medida que va pasando el tiempo y el negocio va prosperando, el dueño de la compañía va contratando más personas. Todo empieza así. Todas las iglesias grandes, si usted investiga, iniciaron con 2, con 3, con 10 personas. Porque la iglesia no la hacen las paredes, la iglesia somos nosotros. Y la promesa de la Biblia dice que donde hay 2 o 3, ahí está Él. Entonces, con que hayan 2, ya está Él presente. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué le debo yo enseñar a este pueblo? Porque yo quisiera enseñarles. Y se me venía el pensamiento cuando Él eligió a sus 12. Pero ustedes saben que a veces cuando uno no puede dormir, le agarra por pensar y pensar. Y yo dije, ¿por qué 12? Ustedes saben que a Jesús lo seguían multitudes. En 2 ocasiones vemos que alimenta a 5,000. Eran multitudes de personas los que le seguían. Pero Él escogía a 12. Un grupo muy pequeño. Para una gran multitud que le seguía, que Él llamara a 12. A mí me llama la curiosidad. ¿Qué tenían esos 12 que la multitud no tenía? Y esa es la pregunta que yo quiero que usted se haga esta noche. Y yo quisiera despertar la curiosidad en su interior. ¿Qué había en estos 12 que la multitud no tenía? Que los 200, que los 500, que los 2,000, los 3,000, los 5,000 que los seguían no tenían. ¿Qué era la diferencia? Y en base a eso, mi tema se llama Los 12. Los 12. Cuando Él los llama, Él les llama discípulos. Mira esto. Dice que gran multitud le seguía a Jesús, pero a los 12 que Él llama, Él les da un nombre diferente y los llama los discípulos. Incluso la gente decía los 12 discípulos de Cristo. Y es que la palabra discípulo viene del griego matatet, que significa alumno. Alumno, aprendiz. Pero yo sigo con la curiosidad. Ok, si discípulo significa alumno, aprendiz, llamó a esos 12 para que fueran alumnos de Él. Pero ¿por qué solo esos 12? ¿Por qué los demás no? Eventualmente, en un futuro, estos 12 que son llamados discípulos
discípulos se convierten en los 12 apóstoles. En un futuro. Porque mire esto, oiga esto es curioso. Lo curioso de esto es que todos los discípulos, mire, estos mismos discípulos se convierten en apóstoles. Todos pueden ser discípulos, pero no todos pueden ser apóstoles. ¿Escuchó eso? Todos pueden ser discípulos, pero no todos pueden ser apóstoles. La palabra apóstol viene de la palabra griega que significa enviados. Y es para describir a alguien que se envía con un propósito y una meta específica. Y así es cuando Jesús envía a los discípulos, ya llamándolos apóstoles, los primeros apóstoles. Eso está en Mateo 10 y Lucas 9, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, yo creo que empecemos a ver acerca del primer discípulo. Porque el estudio que yo quiero traer, a ver si mi barriguita me lo permite terminarlo, es que analicemos los 12 discípulos. Por eso yo le insto que usted no se pierda de aquí en adelante. Repito, si mi barriguita me lo permite. Mañana seguimos con el segundo discípulo. Hoy vamos a ver el primer discípulo. Mañana vamos a ver el segundo. Y así sucesivamente hasta terminar los 12 discípulos. Porque algo tienen que tener esos hombres que a Dios le agrada. Algo miró Dios en ellos. Alguna actitud hay en ellos para que Dios los aparte de la multitud. Y yo no sé usted, pero yo quiero tener lo que esos 12 hombres tienen, para que Dios me aparte de la multitud, para que Dios me separe de los demás, para que aunque haya mucha gente, Dios me pueda ver a mí. Y el primero es Andrés. Una pequeña reseña. Andrés nació en Bethsaida, población de Galilea, situada a la orilla del lago de Genesaret, en Juan 1:44. Por el tiempo no vamos a ver esos pasajes, pero si usted quisiera anotarlos o llevárselos. Era hijo de pescador Jonás y también era hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Capernaum y en ella se hospedó muchas veces Jesús. Quiero que veamos ciertas cosas de esto. Esto sí quiero que lo lean. Buscan San Juan 1:35-42. San Juan 1:35 al 42 dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan. Y habiendo seguido a Jesús, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En este pasaje yo quiero que miremos unas cosas. Lo primero que a mí me llama la atención es que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. No sé si lo notaron ahí al principio. Él era discípulo de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, a Andrés le cautivó eso, le llamó la atención eso. Quiere decir, a mí me muestra que Andrés era de aquellas personas que cuando él oye decir Jesús de Nazaret está en este lugar, él quiere estar en ese lugar. Porque dice que en el momento que él escuchó decir: este es el Cordero de Dios, él vino y le siguió. Y Jesús le dice:
dice, ¿qué buscáis? ¿Para qué me siguen? Pero cuando él lo ve, Andrés sabe reconocer quién es Jesús. Y le dice, Rabí, maestro. O sea que lo está conociendo. E inmediatamente se está poniendo en condición de alumno. ¿Te entendiendo? Porque inmediatamente le da el honor de maestro. Le da el honor de llamarlo Rabí. Entonces, una de las actitudes que tenía Andrés es que anhelaba ser enseñado por Jesús. Anhelaba que Jesús fuera su maestro. Anhelaba que él enseñara y que él le mostrara. Porque le dice, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Él tenía esa sed. Todo aquel que viene a los pies de Cristo y lo primero que le dice es, maestro, aquí estoy. Moldéame a tu manera. Hazme a tu manera. Cambia lo que tengas que cambiar. Enséñame lo que me tengas que enseñar. Dios dice, aquí hay un Andrés que tengo que apartar. ¿Estás entendiendo? Aquí hay un Andrés digno de llamar mi discípulo, que no se parece a la multitud, que no se parece a aquel que viene y escucha y por un oído le entra y por el otro le sale, que no se parece a aquel que viene a oír mi palabra y pasan los días, pasan los meses y sigue siendo igual. No quiere un cambio, no quiere cambiar, sigue pensando igual, sigue hablando igual, sigue comportándose igual. Pero aquel que viene y le dice, Señor, yo sé que no soy bueno, yo sé que no actúo bien, o tal vez no sé cómo seguirte, pero yo aquí estoy, cámbiame, porque tú eres mi maestro y yo seré tu alumno y el alumno aprende del maestro. Andrés vino y se presentó y le dice, Rabí. Luego, si ustedes ven más adelante, dice que él era el hermano de Simón Pedro. Cabe mencionar que Andrés significa, el nombre de Andrés significa varonil, que es valiente. Otra cosa que quiero que tenga en mente, que la vamos a hablar más adelante, es que él era pescador de oficio. ¿Qué debemos de aprender de Andrés? 1. Cristo no llama a calificados. Busquen 1 Corintios 1:27. En 1 Corintios 1:27, la palabra de Dios dice, por su gracia llamó a hombres ¿qué? Comunes, que quiso calificar y equipar por causa del evangelio, demostrando cómo lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 2:27. 1:27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido de lo vil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Andrés no era un doctor, no era un licenciado, no era alguien preparado, no era alguien culto, no era alguien que supiese hablar, alguien que supiese conducirse, un pescador sin estudio. Pero la palabra de Dios dice en Corintio que Él escoge de lo más vil o de lo común, de lo que aparentemente no tiene valor. ¿Qué quiero decirle yo con esto? Que tal vez usted hoy en día ve grandes varones, grandes predicadores, grandes personas, y usted tal vez dirá, no, pues ellos porque tal vez son estudiados, o ellos porque tal vez son maestros en teología. No es lo que la palabra a mí me enseña.